Afuera hay una invasión extraterrestre, un apocalipsis zombie y un asteroide que amenaza la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Solo el cine nos salvará. Por eso, esto es Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Estamos en un nuevo episodio de Películas para el Fin del Mundo. Mi nombre es Ricardo Ottone, aquí me acompaña el compañero Fernando Guida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y nos acompaña también nuestro invitado del episodio de hoy, Juan Baldana, director, entre otros, de Reflejado, Los del Suelo, Que todo se detenga. Las series Sean Eternos y Romper la Pared, ambas para la N roja. ¿Qué tal, Juanis? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Plazo hablar de cine. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de tus 3 películas para el fin del mundo. 3 películas que elegiste para llevarnos ahora que se viene el apocalipsis. Sí, y en este caso son películas que se van moviendo hacia un lado inhóspito, insospechado y nada cómodo. Bueno, arranquemos. ¿Cuál es la primera? Mi película de cabecera es Apocalipsis Now. De hecho, para que todo se detenga, uno de los ejercicios fue, me transcribí absolutamente todo el off del personaje. Porque me parecía maravilloso, con una filosofía increíble, que excedía a lo que es la temática de Apocalipsis Now, que bueno, que es un teniente que le dan una misión muy secreta, ultra secreta, que es ir a buscar a un grosso, un supergeneral, que evidentemente, por lo que significa la guerra y lo que fue la guerra, quedó con sus propias leyes varado en el fin del mundo, ¿no? En ese caso. Y toda la película es hermosa porque este teniente tiene que ir investigándolo, imaginándolo, y por un lado pasa por el infierno absoluto, pero al espectador lo obliga a imaginarlo también, y es el final donde el capitán Kurt, que es un excelente Marlon Brando, aparece en la última parte de la película y aparece con una presencia que es descomunal. Esta es una película que se estrena dirigida por Francis Ford Coppola, escrita por John Milius y por el propio Coppola, que se estrena en el año 79, aunque ya venía de mucho antes el proyecto. De hecho, vamos a hablar de eso, toda su preproducción y su rodaje fueron muy problemáticos. Supongo que no la viste en su estreno. ¿En qué momento la viste? No, yo la vi hace muchísimos años. Cuando la vi me deslumbré. E inclusive cuando la reestrenaron, que hicieron la versión deluxe, que la estrenan en cine, agregan 2 escenas. Cada una de esas 2 escenas dura como 12 minutos, 13 minutos. Que vos decías, wow, ¿viste? Había que dejar esas escenas. De hecho, creo que hoy la película está en 3 horas. Sí, esa escena, el Redux, dura más de 3 horas. Las 2 escenas que haces a alusión, recordemos, son la de los franceses, la de la plantación francesa y la de las conejitas. Exactamente. Que creo que hay una nueva versión que salió ahora donde la volvió a achicar un poco. Porque dijo, la verdad me parece que me pasé. Entonces sacó, creo que acortó la versión de la parte de los franceses, pero bueno, la versión que hay ahora es como más larga que la primera y un poco más chica que el Redux. Pero bueno, es un monumento de película. Sí, y también la coincidencia en que al director le resultó más que problemática, hasta pensó en el suicidio. Creo que en un momento, a los 365 días de rodaje, hay una torta que había una mujer adentro en donde todos festejan porque se había cumplido 1 año. Obviamente no la pudo filmar en Estados Unidos porque justamente era un palazo a la guerra de Vietnam, y tuvo que irse a Filipinas. Ahí pasó por un montón de problemas también, por casi un golpe de Estado, por una guerra. Un protagonista que casi se le muere. Casi se le muere el protagonista. Apocalipsis Now es impresionante. Es muy lisérgica, muy filosófica. La verdad que Martin Sheen, la curva que va haciendo, se puede spoilear acá, ¿no? Por si sea una película de 1969, tiene 46 años. Si no la vieron, ya está. Por eso, Cambien de canal. De todos modos, aunque le digamos, va a ser una experiencia de todos modos. el final es maravilloso, porque en realidad Kurt le termina eligiéndolo por un más para que lo mate, y le dice el por qué,
Y el capitán apaga la radio y dice, ¿qué ejército? ¿Qué nada? O sea, termina en la misma de alguna manera. Un Danny Hooper también monumental, que decían que pedía no sé cuántos gramos de cocaína por día para poder. El fotógrafo que... Y Marlon Brando, que viene pelado, no le gustó el guión, se tuvo que parar el rodaje y tuvo que rearmar todas las escenas con Coppola. No. O sea, la verdad que igual eran todos monstruos, épocas muy, muy distintas, ¿no? Porque ahí no había sindicato, no había un carajo, eso era un quilombo. Se decían que cuando le pidieron cadáveres, sacaron cadáveres del cementerio y por eso hay un olor putrefacto y a los originarios del lugar no les habían aclarado que los cadáveres tenían que ser de mentira, extras, ¿no? Claro, como que estaban en una especie de tierra de nadie, Sí. de mando en Filipinas en medio de la dictadura de Marcos, por fuera de cualquier legislación razonable. Y también uno piensa en la época, una película así no se puede hacer hoy. Se puede hacer con un dinero distinto y tenés que tener una banca muy fuerte. Fíjate que Coppola ahora hace Megalópolis y de nuevo la tiene que hacer con su dinero porque también es una apuesta muy jugada para lo que es el cine de hoy, es vanguardista y él tuvo la ventaja de que ya había hecho El Padrino, entonces las tres El Padrino, entonces tenía esa espalda como para poder filmar. Pero la volvés a ver hoy y en realidad no cambiaron tantas cosas en el mundo, sino que son tremendamente peor. Y hablaba de la miseria humana, habla de las tres películas, hablan de la miseria humana, de cómo este ser humano viene a, a invadir un universo y a destrozarlo y a destruirlo, y entra en una dinámica de locura en donde todo parece estar bien. Para mí es muy actual Apocalipsis Now. Sí, por supuesto. Ni hablar en el país que estamos atravesando, ¿no? O sea, es como Sí, claro. una demencia, pero muy bien estructurada, con mensajes claros y con esa naturaleza en donde te golpea, ¿viste? Te golpea ver cómo termina siendo muy agresiva, ¿no? Muy, 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 muy agresiva hacia el espectador. Yo en este caso tengo un poco de contradicción con las películas que elijo, pero sé por qué. Pero yo que soy amante de la naturaleza y en mis películas también voy por eso. Él fue también a Filipinas porque no tenían problema en que rocíe con napalm árboles, ¿viste? En donde vos decís, che, puta, esto no es un efecto especial, están incendiando árboles. Amo el olor a napalm en la mañana, dice Robert Duvall. Otro personaje impresionante. Sí. Un tipo que hace surf, o sea, son estos directores, y siempre digo, vos tenés que soñar la película que querés hacer sin pensar en el espectador, sin pensar hoy en la plataforma o en el cine, y pensando en qué película querés hacer. Si esa película es fiel a vos mismo, lo vas a lograr. Después hay que ver cómo, pero te das cuenta que son las películas que después pasa el tiempo y resisten y no se convierten en viejas. No sé si les pasó que algunas películas capaz que las ves hoy y Sí, decís, che, envejecen mal, creo sí, que claro. está mejor, y no está tan buena. El recuerdo es más lindo de lo... Ahora volví a ver y dije, No envejeció nada. no, No envejeció nada. y si la vi hace 2 días a las 3 de la tarde, Sí, es una película que no envejeció nada. nada. Un jovencísimo Lawrence Fishburne, un jovencísimo Harrison Ford. Menor de edad prácticamente. Lawrence Fishburne menor de edad. O sea, Lawrence Fishburne pasó a ser mayor de edad en medio del rodaje. Tuvo que mentir su edad para poder filmar la película. Espectacular. Y hay otra anécdota que es que, bueno, obviamente todos la pasaron bastante mal, pero uno de los que lo pasó peor fue Martin Sheen, y el monólogo al que hacías referencia no lograba Martin Sheen, lograba el hermano de Martin Sheen, que tiene la misma voz, porque Martin Sheen estaba destruido, ¿verdad? Incluso lo dobló más de una oportunidad. Dicen que la escena del espejo, la primera, primero que no estaba previsto que rompiera el espejo, no es un efecto especial, Despega ensangrenta la mano y parece que estaba también bajo efectos sí, complicados De alcohol, por lo menos. de alcohol. la escena del hotel. Sí. Otra cuestión interesantísima es que cuando se va Coppola, que filma con Harvey Keitel y desiste, Harvey Keitel aparte, ¿no? Y no saben qué hacer, no saben qué le van a decir a los estudios. Creo que, no sé si en el libro o en el documental, están los dos en el avión y lo ven en el aeropuerto a Martin Sheen y él los ve venir y cuando le van dice, no, estoy saliendo de una rehabilitación de alcohol, no puedo hacer esta película. Todo estaba... Lo que pasa que para este tipo de películas
realmente tenías que decir, ok, puedo, y dejas todo, dejas tu familia, estás en lugares realmente que son incómodos, y no cualquier actor se banca eso. Mencionabas recién el documental que es extraordinario, que se lo recomendamos a todo el mundo, que es del año 93, que es Heart of Darkness, a Filmmaker Apocalypse, que es hecho en gran parte con el backstage que estaba filmando Eleanor Coppola, su esposa. ¿Lo viste ese documental? ¿Qué Lo, vas a decir? lo vi y porque la mujer entendió que había que registrar ese momento. Vos pensás que por suerte, porque no había celulares, no había nada, y tanto el de Fitzcarraldo como el de esta película, tenés un detrás de escena que es tan importante como la película, y aparte de alguna manera está bueno porque entendés la grandeza del momento, de qué tuvieron que, que atravesar para poder terminarla, ¿no? Eh, es como una especie de alegoría misma de la película, en donde decís, che, es tan difícil filmarla como para Como lo que pasó. como para el espectador entenderla y asimilarla. Hay un montón es una película que las estamos mencionando un poco, de escenas e imágenes icónicas, de frases icónicas. ¿Tenés alguna preferida? Sí, sí, bueno, es la palabra, el horror, el horror. Ese Marlon Brando pelado, dicen también ya no me acuerdo si el libro o el documental, que se sentaba en una barra de hielo, él, antes de la escena para mimetizarse, y el director de fotografía, en donde lo empieza a mostrar en esos claroscuros, contraluces, en donde no lo entendés y lo tenés que ver, y cuando ya lo ves, eh, estás ya dispuesto a escucharlo. Y aparte, la grandeza del guión es que tenía que estar a la altura, porque ese tipo tenía que hablar de alguna manera muy filosófica, y así y hasta inclusive es muy loco cómo te pones de su lado, ¿no? Vos viste que te pasa como, bueno, Martin Sheen se pone de su lado. ¿En qué película que no viste en toda la película al antagonista que aparece 10, 15 minutos, sos fan de él? Porque te identificás con él. Porque atravesaste a lo largo de esas más de 2 horas, llegás a comprenderlo de algún modo en toda su locura, después de haber atravesado todo eso que atraviesa los protagonistas. Claro, pero encima no es que es un tipo tranquilo y pacífico. Llegás y tiene toda gente muerta, no para Colgado. gente drogada. Sin embargo, de repente hay una escena en donde a él lo dejan medio como, se entiende que lo dejan medio sin comer, al borde de, de- de la desnutrición, de la locura. Abre una puerta en esa oscuridad y aparece Marlon Brando con una luz y todos unos niños. Y decís, oh, ¿y ahora qué es? Hansel y Gretel. O sea, Además, todos lo aman. Esos años que el lugar donde él está, que es absolutamente arbitrario, sin embargo, es querido por ese pueblo. Sí, sí. Bueno, lo dice Dennis Hopper, dice, son sus hijos. Bueno, Dennis Hopper, el papel de Dennis Hopper es fabuloso. Viene a ser como una especie de arlequín, ¿no? Como un payaso. El bufón de la corte. Sí, que no es ningún boludo, viste que, claro, justamente. Y después cuando se lo lleva al único sobreviviente de la misión, que también queda en taparrabo, que si no se lo hubiera llevado, era uno más. Era uno más de los hijos Uno más de de los- Kurtz. De hecho, lo que muestran es que hay una misión previa para matar a Kurtz, y el tipo al que mandaron lo encuentran, está vivo ahí y forma parte ya de Sí, sí, él solo, está ahí. Es como obvio que cualquiera que iba a ir lo iba a entender. Y quien está equivocado claramente es el gobierno y el ejército estadounidense. Es un palazo absoluto a, a Estados Unidos. Bueno, de hecho, Y sus políticas bélicas. Willard lo entiende. Lo mata, pero lo entiende. Claro. El personaje de Martin Sheen. No, no, por supuesto. De hecho, el otro lo único que le dice es, solo quiero que le lleves mis escritos y le cuentes a mi hijo quién soy, para que no le cuenten otra cosa, que no crean que soy un monstruo, sino que como que tengo mis objetivos claros, porque el tipo abandona a su familia también. Digamos, eso es toda una decisión. Cuando vos, eh, imagínate que por una causa, por más loco que quedes, ponele que abandonás el gobierno, en el francotirador, vuelven ellos. Hay quilombo, pero vuelven al sistema. El tipo decide abandonar el sistema, decide abandonar su familia. No hay manera que la cosa esté bien. Entonces así termina la película. Muy, muy mal. Cuando emerge
Martin Sheen Del barro, increíble. del agua, Increíble. todo pintado, sentís que es un animal, que somos animales, Sí. verdaderamente somos animales vestidos, pero somos animales. La cantidad de escenas icónicas que quedaron impregnadas en la cultura popular, frases, escenas, todo. Además, más allá de lo traumático que fue para la gente involucrada en la película, este rodaje. Todos rodajes complicados elegiste. ¿Querés te decimos algo? Sí, sí, porque todos los rodajes complicados a mí me dan energía y siempre que estoy en problemas para filmar ficciones, sobre todo, tengo en mi casa, mi hijo me regaló un cuadro de Kinski con su megáfono en la selva y lo miro y cuando estoy mal veo las películas o veo escenas o leo frases del libro y digo, nada me va a detener. Y si ellos hicieron eso, si Herzog, ahora vamos a hablar, pero pasó un barco por arriba de una montaña, yo tengo que filmar mi película. Y por suerte, todos los proyectos de ficción que escribí, casi todos tardaron sus años, pero se llevaron a cabo. Bueno, entonces vamos a la segunda película porque dijiste Klaus Kinski en el medio de la selva. Con un barco. Muy bien. En el lugar inapropiado para que esté un barco. Sí, arriba de una montaña. Sí, sí. Estamos hablando de Fitzcarraldo, película de 1982, dirigida por Werner Herzog. A Werner Herzog lo vamos a nombrar bastante a lo largo de este episodio. ¿Qué te genera Fitzcarraldo? Me genera todo lo que tenga que ver con la verdad en el espacio onírico. O sea, nosotros vivimos, en realidad estamos en dos realidades. Cuando dormimos, somos nosotros mismos, no le damos bola, estamos durmiendo, estamos mágicos. Mucha gente que quizás no le cuesta realizarse en su vida, tiene que darle más bola a esos sueños, porque esos sueños son los que pueden hacerte cambiar. En este caso, Herzog estaba como obnubilado por conocer la selva peruana, cuando en los estudios le dicen, bueno, che, ¿y cómo va a ser el croma? Justamente, ¿no? ¿Qué croma? ¿Qué barco? La miniatura, ¿cuándo hacemos la miniatura? No, hay que subir un barco. Pedirle a Herzog algo como un croma es lo más inadecuado que existe. Y él se basa en la historia de un cauchero, digamos, local, que quiso hacer eso, que hizo eso con un barco mucho menos pesado. Y acá vamos a lo mismo, ¿no? Hay un tema jodido que es el caucho, que es un poco esa explotación del originario, en donde en este caso, no sé si 300 o cuántos realmente originarios tuvieron que hacer ese movimiento de polea para explicarle a la gente que el sueño de Fitzcarraldo es hacer una ópera en una selva y la tiene que hacer en un lugar que para llegar, como en los rápidos, se moriría. Entonces, un barco que es impresionante, que lo compra por 2 mangos con Cardinali y con esta actriz que también la rompe toda, decide subirlo por una montaña. Claudia Cardinal. Claudia Cardinali. Bueno, el rodaje fue tan loco o más loco que el de Coppola. Sí, hablaba de lo onírico y creo que en el libro, en La conquista de lo inútil, Son los diarios de viaje. son los diarios de viaje de Herzog, rodaje. claro, durante el rodaje, cuenta que él soñó con un barco subiendo una montaña, pero no un barco subiendo una montaña con gente arrastrándolo, sino un barco navegando por la montaña. Y ese fue el sueño, un día que tenía mucha fiebre. Y creo que él cuenta ahí que él estaba alojado en la casa de Coppola en ese momento, mientras Coppola Sí. editaba Apocalipsis Now. Sí, de hecho, yo quiero ir a una persona muy grosa de la N que pegamos onda, estuvo ahora en diciembre en Iquitos, en Perú. una persona del equipo técnico europeo se quedó a vivir después de la película y hoy podés ir a la casa donde estaba Herzog y visitarla. Y te dan los DVD truchos, ¿viste? Nada, continúa toda esa locura que si lees La conquista del inútil, inclusive Herzog no habla solo de la película, habla de sus experiencias. Él hablaba de una selva agresiva, le pasó de todo. El actor tuvo un problema grande, le prohibieron volver. Empezó a filmarla Mick Jagger. Claro. O sea, Mick Jagger, o sea, El actor original que le va a hacer a Jason Robards. sí. Que de hecho creo que filmaron casi un Bastante. 40%. No, filmaron un montón. Y claro, cuando vuelven y dice, bueno, pues ya había hecho Aguirre con Kinski, me imagino que dijo, la puta madre, bueno, es Kinski. Una Kinski, viste, que Kinski era un enfermo mental.
Él venía de hacer, no sé si lo vieron en YouTube, véanlo, Jesucristo, que lo hacía en teatro y se peleaba con la gente. Véanlo. Véanlo, porque es una locura. Dominar a ese muchacho es imposible. En el libro Kinski, que también hay uno, no me acuerdo cómo se llama, es una autobiografía, Se llama Yo necesito amor. Yo necesito amor. Es espectacular. De hecho, Kinski tiene un problema grande, tiene un tema ahí con Natalia, con la hija, que parece que hubo un poco de, no sé si acoso o llegó algo parecido, pero bueno, volvés a lo mismo, es como que apelás a la artística, en este caso de ciertos personajes, que en el caso de Herzog y Kiki eran explosivos. Después hicieron un western, bueno, pero ahora hablemos de Fitzcarraldo, ¿no? Em, el sueño de llevar a un grosso de la ópera y que tenga una ópera en una selva, es como ser hincha de fútbol, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es el rédito de eso? No, ninguno. Es tu deseo. Tu deseo es el más loco del mundo, vas por él. Vas por él. Después podemos discutir el tema de la moralidad. En este caso de última, repito, habla de la miseria humana, porque Kinski es un sorete. Tiene un par que lo guían, el capitán termina siendo muy copado con él, al final le pide una habano, le pide un trono, que no puede hacerle la ópera, pero termina en ese barco semidestruido, con una ópera, con unos músicos que vienen y tocan. Es una imagen extraordinaria. Es una tremenda, hermosa. Con fragmentos de escenografía. Sí, hay como una torre y un barco. Es muy teatral. Es muy teatral. Y ahí, por ejemplo, cuando Kinski le dice a este tipo, al cauchero, ¿viste? Medio billonario, le dice, al chancho le gusta Caruso, o sea, hay que hacer como al chancho le gusta Caruso, ¿viste? Y pasa en la película y vos estás dentro de ese universo y lo compras, pero si empezás a desmenuzar ciertas frases, son absolutamente delirantes. Sí. Recordemos un poco de qué va la película, por esto de tener que transportar caucho por los ríos de Perú, al personaje, a Fitzgerald, del personaje de Klaus Kinski, a Fitzgeraldo, se le ocurre pasar un barco de un río al otro por el medio de una montaña. Y hablábamos recién de, bueno, los estudios diciéndole, bueno, y la miniatura, esto lo vas a grabar en San Diego, le ofrecieron grabarlo en San Diego, que dijeron, hay un zoológico, con una miniatura, y dijo, no, hay que pasar un barco por arriba de la montaña. Y es más, lo voy a hacer aún más grande que el original. Sí, y pasó el barco por arriba de la montaña, y en el medio pasaron un montón de cosas. Un tipo que perdió la mano, en la vida real, no en la película, digo, en la vida real pasaron Pegando tiros y viendo... Kinski pegando tiros no importa cuando le hacía. Porque no lo dejaban dormir. Sí, estallando cada momento y hay una anécdota hermosa, que eso está también supongo que está también en el documental, y está también en el documental My Best Friend, los que hace Werner Herzog sobre su relación con Kinski, que es que los indios le ofrecen a Herzog matar a Kinski. Te lo ofrecen de verdad, diciendo, mira, ese tipo, si vemos que te está llevando muy mal, que es muy problemático, si querés, Que lo matar. matemos. Y la respuesta de Herzog es hermosa, porque no le dice, no, eso es terrible, lo que me están proponiendo, sino es, no, tengo que terminar la película. Esperemos hasta que termine la película. Sí, porque obviamente Kinski se quería ir siempre, y Herzog, que se lo veía tranquilo cuando lo ves en el documental, intentando frenar a tremenda bestia humana como Kinski. Kinski ya te mira. Otra cosa de Kinski es que tenía un método muy especial. Todas sus películas habían sido bastante horribles, salvo cuando lo agarra Herzog. Entonces, a veces crees en esos binomios o esos grupos que se arman como una banda de música o como un equipo de deporte. Si para esto funcionan bien. Aunque se lleven para el carajo. Sí, es eso, una relación extremadamente tóxica, pero una sociedad creativa muy fructífera, porque trabajaron Cinco veces. sí, en Nosferatu, bueno, obviamente Fitzgeraldo, la película de la que vamos a hablar más adelante, Aguirre. Wojciech, y por último en Cobra Verde. O sea, después de Fitzcarraldo, así como trabajaron una vez más. Yo me imagino Cobra Verde para que la gente entienda que es un western en donde Kinski tiene el pelo largo. Entonces yo me imagino, estoy seguro, che, bueno, te tenés que cortar el pelo. ¿Qué? No, ni loco. Pero no hay Catboys con el pelo largo tipo He-Man, boludo, tipo Bruce Dickinson de Maiden. Yo sí.
Y cuando arranca la película y lo ves a Kinsey con un pelo por acá, decís, es un montón. No es lo mismo, tal vez el paralelismo no sea del todo correcto, pero Marlon Brando era un poco así también. Sí, sí. Un tipo que le Bueno. quería cambiar el nombre a su personaje en Apocalipsis Now, No, y que vino pelado sin avisarle a Coppola. fue pelado. Coppola trabajó por lo menos 3 veces, no, 2 veces con Marlon Brando, Kinski y Herzog por lo menos 5 películas. Vos en tus películas tenés como elencos Sí. bastante frecuentes. Sí, siempre volvés a trabajar con la misma. ¿Quién es tu Kinski? Mira, yo, o sea, en realidad Palomino que hizo Los Ángeles estuvo ahora en Reflejado, pero no quiso matar a nadie. Reflejado. Sí, se llevó puesto a uno. Paso, contá. No, porque bueno, es que spoileó la última escena, pero es un jefe de seguridad medio trucho. Nazareno Casero había laburado en Los Ángeles. eh, Siembroski también. Me pasa como que entablo buenas relaciones y cuando Germán de Silva también, que es un actorazo, también te sucede que sabés que en el set todo va a funcionar con quien ya trabajaste y tiene oficio. Y más si tienen como una especie de algo en donde te mirás y sabés que hay respeto mutuo. Entonces, obviamente que siempre traes alguien nuevo que justamente se suma. En que todo se tenga, por ejemplo, lo conocí a Alan Sabag, yo quería que esté en esta, no pudo porque estaba haciendo otra cosa, pero bueno, se repite eso. Porque somos un poco eso, ¿no? También los directores deben llamar siempre a sus cabezas de equipo y después si uno no puede llamar a otro, pero nos pasa eso. Somos medio amigotes y nos gusta disfrutar. Igual estos muchachos no disfrutaban tanto porque sus películas eran complicadísimas de hacer. ¿Sentís que esta peli, mencionabas un poco que te inspiraron un poco su actitud al hecho de ir para adelante, etcétera, pero también cinematográficamente, estéticamente, te inspiró esta película? No, mi cine no, justamente y paradójicamente no tiene nada que ver con la estética de Coppola y de Herzog, pero hay algo en el relato de ellos que me atrapa. Pero en Los del Suelo, por ejemplo, que está filmada en gran parte en el monte y ahí tiene como unas secuencias fluviales, ¿no sentiste que te influenció un poco? No, pero evidentemente sí. De hecho, yo tengo un documental que se llama Soy Guavo, que está filmado en la selva ecuatoriana, no está ni traducido, ahí casi me muero de malaria, y de hecho lo hice porque dije, sí, casi me muero, y fue muy, muy lindo, pues estuve con una comunidad originaria que recién tuvo contacto en 1950 con el blanco, hace muy poco, me dejaron estar con ellos, la termino de editar y una Mariana Cecchini, una productora, me dice, ¿me la dejas ver? Le digo, sí, pero no está subtitulada, no sé cómo voy a hacer. Y me dice, ¿me la dejás presentar en el Bafisi? Sí. Fue al Bafisi, empezó a ir a todos los festivales y fue película del Malva. Y hoy ves Guau y son 90 minutos de gente que está hablando en otro idioma. Yo no sé si están diciendo inclusive, mirá Juan, qué pelotudo que es, que se vaya, y todos riéndose y yo riéndome, pero Guau fue una experiencia muy grande para mí. De hecho, Guau, volví de la selva y dije, empiezo a hacer ficción. Así que un poco vos me estás diciendo, está funcionando como una especie de psicólogo del inconsciente, porque sí, la selva a mí me da vida y me dio vida y me dio cine, me dio todo. Por algo estamos hablando de estas películas. Seguimos en la selva, nos vamos a ir. Esta película también protagonizada por Klaus Kinski, también dirigida por Werner Herzog. Película Película- anterior, del año Película 72. anterior, del año 72, y también con un rodaje bastante complicado, sobre todo por su protagonista. Que fue la primera vez que trabajaron La juntos. primera vez que trabajaron juntos, ellos ya se conocían porque Kinski había vivido en la casa de la familia de Herzog y ya sabía Herzog que era un tipo que en cualquier momento explotaba, pero aún así es el protagonista de Aguirre, La ira de Dios, peliculón del año 72, que también fue muy difícil, un crew de 8 personas nada más, todos viviendo en balsas, como pasa con los personajes de la película. Un rodaje complicado. Contamos un poco el contexto. Está basada bastante libremente en la historia de Lope de Aguirre, un conquistador español que salió en búsqueda del Del Dorado. Dorado, la mítica ciudad del Dorado, la ciudad Las órdenes de Pizarro, que Claro. y lidera una expedición
cortándose solo en un momento determinado, corta lazos con España y se introduce en esta búsqueda loca, llevándose todo puesto. Una película sobre españoles que iba a ser filmada en inglés, pero termina siendo filmada en alemán. Espectacular, españoles hablando en alemán. Sí. Eso ya es un montón. Y acá hablando un poco de la miseria del ser humano, es la película más fuerte porque los tipos van contra viento y marea, los originarios es como si fueran la nada misma. De hecho, en esta ya están esposados, son esclavos, los usan para llevar, digamos, comida y todos sus armas y demás. ¿Y qué es lo que estás conquistando? También es la conquista del mundo, ¿no? Porque, claro. o sea, hay unos personajes increíbles en donde, bueno, cuando Aguirre se revela y decide, digamos, hacer su propia expedición y nombra a un 4 de copas como emperador, Ahora del Perú. el emperador del Perú, y este tipo con una pluma y una tinta va diciendo, esto es nuestro, tenemos 8 veces España, todo esto es nuestro, ¿qué es tuyo? Estás re loco. Y en esa locura y en esa ambición justamente pasa lo que no pasa en una película, ¿no? Que la película, para hacer una película es sinergia, tenés que tener, es algo colectivo, es algo donde vos no es tu película, es la de todos, porque si no estás en problema. Acá los tipos no se dan cuenta que cada uno busca su propio bienestar, lo van matando los indios, y igual siguen con esa sed de qué, porque van hacia la muerte segura. Tiene también unas escenas rarísimas. La anécdota de la escena del final con los monos, yo cuando me enteré que Herzog contrata a varios originarios para que cacen monos porque los quería en la última escena de la balsa que va a la deriva, y estos tipos se dan cuenta que los pueden vender a Estados Unidos, a unos laboratorios. Se entera Herzog, se disfraza de, no sé, de detective privado, Veterinario, de los funcionarios. interceptan, no sé, antes del aeropuerto, no sé en dónde, les miente y los tipos todos cagados le dan los monos. O sea, es muy loco. Y después cuenta que cuando que está en la escena, cuando vean la escena, de para mí fue como, bueno, dale, no sé qué va a pasar. Y claro, vos soltás no sé cuántos monos soltó, ponele que soltó 80 monos. Y al principio de la escena ves un montón, y vos ves que se van nadando, se empiezan a ir, y después se te fueron. No hay toma 2, ¿viste? El tipo debe haber filmado hasta que se... Y la película termina con un solo mono o 2 monos, con su hija muerta, con el sacerdote muerto. Pero ese delirio también es como una dramaturgia. Yo creo que Herzog es un gran dramaturgo, ¿no? Esto podría ser una ópera, justamente, una obra de teatro, o ahora que escribió su primer novela. Estamos hablando de 2 directores que están muy vivos. Sí. Ya son gente realmente mayor, están intactos. Francis Ford Coppola que sigue filmando y Herzog que sigue escribiendo. Sí, que no están calmados, digo, No se van a calmar hasta que se mueran. Coppola hace una película de casi 3 horas nuevamente, millonaria, con plata suya, digamos, no es que voy a hacer un proyecto chico, tranqui, no, va por todo. Sí, pero bueno, justamente tiene una lógica con su manera de sentir la vida y con su manera de pensar. Son esos tipos que por eso hicieron estas películas, ¿no? Aguirre es una película que no tuvo en ningún momento ningún storyboard, es vamos y filmamos lo que pase. Y de hecho pasan cosas dentro de la filmación que quedan en la película. En un momento va la mujer de Pedro de Ursúa que va bajando en una especie de carruaje que lo llevan los indígenas, y en un momento se está por caer porque uno pisó mal y se cae y se ve una mano que aparece y agarra el carruaje, y es la mano de Herzog, y el golpe de la actriz es real, digo, no es algo que estaba planeado, de los caballos enredándose contra los árboles. La inundación. La La inundación. inundación, o sea, está esta cuestión de que, bueno, cuando vos vas a filmar la naturaleza, en un momento es medio ingobernable. Y vos, eso que pasan cosas que no son las que planeaste, y por eso lo interesante es que vos incorpores eso al relato.
Sí, a que no trates de gobernarlo del todo. Si decís, bueno, mira, esto pasó, vamos a usarlo. Tienen algo de documental, digamos. Sí. Tienen algo de justamente eso, lo orgánico, ¿no? Y después hablar de un Kinski que también pone lo suyo, ¿viste? Que se para y camina. Yo lo veía, ¿viste? Como camina por esos troncos que ya cuando al final la balsa está a punto de hundirse de verdad, ¿viste? Y el tipo concentrado, caminando así, como si fuera, ¿viste? El caballero número 1, y está más solo que... Pero inclusive desde el arranque de la película tiene un andar medio extraño, camina medio como un cangrejo, se mueve medio raro. Y no habla, ¿viste? Y eso está bueno. Es un Kinski que no habla en contraposición al de Fitzcarraldo, que al principio está expectante y te das cuenta que algo que no es bueno. Te das cuenta que no es una persona con buenas energías. Sí lo es Pizarro, se supone que es muy dudoso, pero se lo ve como más tranquilo. O el que queda a cargo de la expedición, Ursúa. Ushuan, con su mujer, que decide no hablar más. Esa es buenísima también. El tipo decide no hablar más. Dice, yo no hablo más, este loco, mátenme. Pero inclusive todos, o sea, porque por un momento pareciera, todos son medio dudosos. Inclusive, por ejemplo, el cura, que parecía ser el tipo más razonable, en un momento determinado, cuando ve que los indios tienen oro, se vuelve loco. Lo vuelve loco. Y dice, ¿de dónde sacaba el oro? ¿Dónde está el cura, que supuestamente era la voz de la razón? Por lo menos así te lo mostraron hasta ese Ah, y momento. así era. Imagínate que y, y- y les ordenaba que iban a tener que leer la Biblia. No había manera de ser. Esa escena es rarísima también con la pareja de originarios que vienen. Acá está la voz de Dios, le dice, le da la Biblia y el tipo dice, se la pone y dice, no se escucha. Se la ponen en la oreja. Hay un par de escenas también de extras que son maravillosas. Que no son, obviamente no son actores y a Harrison le chupa un huevo, ¿viste? Las pone porque son funcionales al montaje. Y bueno, recordemos de la locura de este rodaje. Acá en Aguirre fue la anécdota de Klaus Kinski, que estaba durmiendo y en una carpa de al lado estaban jugando las cartas y el tipo se levantó enloquecido, agarró un arma, empezó los tiros, le pegó un tiro a un extra y le voló un dedo. Así que así, en ese contexto, con esa locura, se filmó esta película. Y la otra gran anécdota es la amenaza de muerte directamente. Kiske amenazando con irse del rodaje y Herzog diciéndole, no te vas a ir, si vos amenazás con irte, le muestra el fierro y le dice, yo te meto 8 tiros y después el último me lo pego yo. Sí. Sí. Hermoso, hermoso clima laboral. Y aún así, está haciendo su primera película, reincidió 4 veces más. No, es increíble. ¿Por qué recomendamos estas 3 películas? Para alguien que no las vio, si alguien no las vio todavía. Por un lado son obras de arte en donde, más allá de todo lo que pasó fuera de cámara, hay un mensaje claro en donde para mí está bien lo que no está bien. Quiero decir, no hagas lo que hay que hacer todos los días, ¿viste? Intentá buscar, irte por otro lado. No te digo que ni que seas Kinski ni Kut, pero sí planteate si las cosas están bien como están, o si vos estás cómodo como estás viviendo. Para mí, es la única vida que tenemos, que es muy corta, se te va, se te escurre, se te fue, y después no tiene sentido decir, uy, yo me hubiera gustado. No, estás a tiempo. Con 20, 30, 40, 50 o 60 años. 70 ya tenés que haber hecho cosas, pero inclusive hasta con 60 años, si nunca hiciste algo y lo querés hacer, hacelo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Y estas películas para mí son un mensaje hacia eso. Repasemos. Apocalipsis Now, 1979, dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Martin Sheen, por Marlon Brando, Robert Duvall, Laurence Fishburne, un jovencísimo Harrison Ford que ya había sido Han Solo. Fitzcarraldo, 1982, escrita y dirigida por Werner Herzog, protagonizada por Klaus Kinski. Y Aguirre, La ira de Dios, también dirigida por Werner Herzog en 1972, también protagonizada por Klaus Kinski. Juan Maldana, muchísimas gracias. Muchas gracias por... No, gracias a ustedes porque encima me hicieron ver estas 3 películas esta semana y
Y me encantaba estar a las 2 de la tarde viendo una película, ¿entendés? De eso también se trata a veces. Si tiene que haber ocio, que haya ocio. No nos obliguemos a estar. Si hay que trabajar, pero no nos obliguemos a esa cosa, ¿viste? Disfrutemos el cine de noche y de día. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Esto fue Películas para el Fin del Mundo, con Ricardo Ottone y Fernando Guida. Nos encontramos en el próximo episodio, si es que el mundo todavía existe.